Muy buenas tardes, noches, días, madrugada, no importa ni me interesa en qué hora estés escuchándolo, pero bienvenido y que tengas un feliz, lo que sea, día, noche, tarde. Eh, ¿De qué hablaremos hoy? Vamos a comenzar hablando del ego. Eh, a ver, ¿por qué digo ego? Esa fue la palabra que yo coloqué para acordarme de qué iba a hablar, en realidad. Pero lo que quería decir, lo que yo quería hacerme referencia o acordarme, es que esta grabación evidentemente va a tratar de mí, no cabe la menor duda. Además que cuando ustedes estén viendo esto, ya ha pasado un tiempo de cuando lo grabé, lo edité, lo preparé, no sé cómo se dice, lo monté, digamos, y cuando sale al público. Es decir, es un proceso. No es algo sencillo, ¿no? O sea, hacer videos. Mucha gente ha vendido y creo que siguen vendiendo la idea de que ser youtuber, influencer, streaming y cualquier cosa que tenga que ver con grabar y compartirlo en redes sociales es súper sencillo. Claro, yo entiendo el poder de convencimiento o intento del poder de convencimiento gracias a esa capacidad cognitiva que tenemos de programarnos, ¿no? Entonces, claro, quizás al decirlo de esa manera nuestro cerebro lo asimila un poco más fácil tal, y se hace. Pero creo que nos estaríamos engañando cuando en realidad es complejo. Es complejo porque si no tienes, eh, permítanme que me están escribiendo acá. A ver qué me están diciendo por acá. Ah, ok, perfecto. Vale, listo. Después, después les chismeo qué fue lo que me llegó. Em, Les decía que no es sencillo, ¿no? El tema de grabar. ¿Por qué no es sencillo? Porque digo que es complejo. Primero, tendrías que conocer de las redes sociales, tener claro cuál es tu objetivo en crear un contenido, ¿no? Y esa es otra, manejar el vocablo técnico, el vocabulario técnico, porque ¿qué es realmente crear contenido? Crear contenido no es hacer un baile en TikTok, sin ánimos de menospreciar a quien le guste tal cosa, pero si ese es el objetivo, tiene que haber una estructura, una idea, un enfoque para lograr algo específico. De lo contrario, probablemente estarías simplemente perdiendo el tiempo. Ahora, si eso te llena y es simplemente un espacio breve de tu tiempo, del día para hacerlo y lo haces para ti, bien. Pero no nos engañemos, si lo estás haciendo en redes sociales es porque quieres compartir algo con otras personas, quieres que otras personas te vean. Entonces, para que no pierdas el tiempo y tengas una estructura, un plan, una planificación con un puerto a donde llegar, eh, no es algo tan sencillo. Tienes que saber para qué funciona X plataforma, cuál es la intención de esa plataforma en tenerte a ti ahí expuesto, porque al fin de cuentas tú eres el producto para ellos, para esas plataformas, cómo tú haces uso de esa plataforma para beneficiarte en función de ese focus que tú tienes, de ese objetivo, esa meta que tú tienes. eh, y una vez aclarado eso, es tan solo el principio de algo que te gusta mostrar o hacer para compartir. Entonces viene lo otro. Manejar la planificación de grabar. Y para eso, pues, todo el mundo dice, ay, pero eso es sencillo, prendes el teléfono y grabas. Bueno, a ver, no todos los teléfonos tienen una buena resolución migrable, es decir, no necesariamente porque se vea bien, lo vas a ver bien en una pantalla. Porque tu teléfono lo veas bien, no necesariamente después de editarlo lo vas a ver igual de bien. Eso también se desconfigura un poco. Por lo que es necesario manejar algunos tecnicismos y si bien es algo relativamente simple, algunos incluso ocurren de forma automática, tendrías que saber qué es lo que ocurre realmente para cuando no te funcione saber dónde meter la mano. Por otra parte, si eres de los que vas a hacer un contenido que requiere de edición, cortar, empatar aquí, que no suene, que no se escuche esto por aquí, que se escuche esto por allá y tal, requieres de un programa de edición.
Si lo que vas a hacer es una transmisión literalmente en vivo, inmediata, pues manejar la configuración de una plataforma que permita transmitir y al mismo tiempo tú grabes para que tengas ese contenido por si acaso le quieres sacar provecho posteriormente, para que no tengas que descargarlo de la plataforma, la que sea, donde estás streameando, donde estás emitiendo la transmisión. Eh, entonces, si te das cuenta, se va como complejando el asunto. Luego de entender eso, que es la parte técnica, tras bastidores de programas, de programas de edición, de capturadoras, de cámaras, de iluminación, de sonido, en fin, viene el tema de planificar y entender cómo funciona el algoritmo de las diversas plataformas para que te funcione. Porque, pues, no es igual trabajar por mostrar algo y ya está, y que esté ahí, a que si tú tienes un objetivo, pues debes jugar con las reglas propias, ¿no? Que están planteadas, impuestas, convenidas por las plataformas, porque no es por uno, sino por sus intereses, pero saber cómo funciona para que tú le puedas sacar el provecho que buscas, ¿no? Entonces, si tú quieres vender algo, si tú quieres llevar un mensaje, si tú quieres educar, si tú quieres mostrar, si tú quieres compartir, cada una tiene una norma, una normativa, una regla, un convenio de cómo funciona. Entonces, viene la parte de planificación. Yo quiero mostrar algo y debe ser coherente para que las personas que me sigan, pues me sigan por eso y no me sigan por otra cosa. Lo que conlleva que probablemente tú termines etiquetándote para el gusto de otros, no guste o no. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sin embargo, a diferencia de otras cosas que a ti te dictan qué es lo que tienes que hacer, aquí ciertamente tienes una especie o una sensación de libertad y tú haces lo que te da la gana, tal como yo lo estoy haciendo. Estoy hablando de lo que me da la gana. Sin embargo, pues bueno, respetando ciertas cosas que están censuradas, que a veces son más susceptibles y tal, pero de eso hablaré más adelante. Eh, Ahora tú, en teoría, repito, y muy simplificado, muy por encima, tú puedes hablar de lo que te dé la gana y cómo te dé la gana, ¿cierto? Pero si hoy estás hablando de una cosa y mañana hablas de otra, si no mantienes una coherencia en tu forma de hablar, en tu escenario y tal, el mercado con el que estás iniciando probablemente no termine de consolidar y tengas que irte a otro lado. Entonces, esto en publicidad y mercadeo se llama nicho, se llama público objetivo, ese grupo de personas con las cuales vas a conectar. Ya después tú puedes cambiar, puedes evolucionar claramente, y ese público te va a acompañar, pero tú tienes que sembrar primero. Entonces, trabajar eso también es complejo. Eh, yo no es que sea un experto y bueno, los números que son las métricas, son las medidas para poder establecer si eres algo relevante dentro de las redes sociales para otras personas, pues lo dicen, ¿no? Por otra parte, esa métrica solamente es para medir el alcance que tiene tu contenido para con ese nicho. Eso no quiere decir que tu contenido sea malo o que tú lo estés haciendo mal. Lo estás haciendo mal en función del nicho, pero todo lo anterior lo puedes estar haciendo muy bien. Por eso digo que es complejo. No es tan fácil como nos hacen ver que prende la cámara, grave y ya está. Eso es simple. Bueno, no. Aparte de que uno se siente como un loco, o algunos se sentirán como unos locos hablándole a algo inamovible, algo que no te hace ni siquiera una picada de ojo, ni una sonrisa, ni te manda a callar, ni interviene cuando hablas mucho, ni te apura para que termines de decir lo que quieres decir. eh, o te reinserta en la conversación que le enganchó, porque yo estoy hablando del principio de que voy a hablar de ego y no has dicho nada de ego, entonces, ¿qué querías decir? ¿Qué tiene que ver todo lo que estás diciendo con lo que dijiste al principio? Bla, bla, bla. Eh, pero tú en teoría puedes hacer lo que te dé la gana. Y a eso me refiero con el ego. Yo esto lo estoy haciendo porque me da la gana, porque pienso es en mí, no estoy pensando en ti. Y no por egoísmo, es que yo no te conozco. ¿Quieres que nos conozcamos? Pues evidentemente empecemos a interactuar, escríbeme. Repito, esto probablemente lo veas y yo ni me acuerdo de qué exactamente fue lo que dije, pero sin duda alguna voy a estar al pendiente de los comentarios. Y más adelante, en el momento que coincida, que cronometre lo que estoy leyendo y el programa que esté haciendo, pues lo voy a comentar. Créeme que lo haré. Eh, Voy a leer todo porque yo no tengo una gran cantidad de seguidores, ni mucho menos, pero si eso ocurriese, pues ya me idearé la forma en poder mantener una
un constante seguimiento a la lectura de interacción porque me interesa, me llama la atención. Por otra parte, esta locura, este ego requiere de un apoyo, ¿no? De un bastón, de una muleta, de un amuleto. Eh, muleta me refiero a bastón y amuleto pues a lo que es. Yo no soy supersticioso, o creo yo que no lo soy. Yo creo que todos en alguna medida lo somos, ¿no? Es mi opinión. Porque uno dice, ah, yo no soy supersticioso, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, no sé, en cierto modo uno se deja engañar y uno como que le gusta el juego, ¿no? O sea, no creo en eso, pero ¿y si pasa? Como no tenemos certeza de nada, pues cuando no hay esa certeza, uno dice, bueno, es posible. Porque quién soy yo para decir que es imposible algo, ¿verdad? Entonces, ese amuleto, aparte de ser superstición, también entiendo que es una cuestión de predisposición, que no es lo mismo, sugestión, si así lo quieres llamar. Y yo tengo mi amuleto. Un amuleto que me regaló la vida y es mi pareja. Y ella era la que me interrumpió ahorita. em, Me mandó un mensaje eh, para, para coordinar lo del almuerzo y eso. Eso es lo que estaba leyendo ahorita. Pero a mí me llama la atención que yo creo que esto tiene mucho volumen, aunque yo igual lo puedo editar posterior. Le voy a bajar un poquito aquí porque siento que en el retorno como que suena mucho. Em, yo se dice que uno tiene que ser agradecido y se dice porque, bueno, uno lo escucha, no porque algo que con lo que yo naciera, ¿no? O sea, se dice y nos han dicho y dicen muchas personas que uno tiene que ser agradecido. Yo no sé si eso hay un retorno o no, pero ciertamente yo siento un alivio cada vez que me siento agradecido, siento un contento, una alegría por dentro cuando digo que me siento agradecido, pero cuando lo digo honestamente, porque está el agradecimiento, ¿cómo te digo? Mm, protocolar, de educación, no sé, se me fue la palabra ahorita, pero eso, de etiqueta y protocolo de, gracias. Pero en realidad no hay un agradecimiento emocional tras esas palabras, ¿no? Pero cuando hablo de agradecimiento, pues hablo realmente de agradecer. Y esto lo aclaro porque he visto mucho de esto, de que, hay que ser agradecido, y escucho a la gente agradecer en palabras, ¿cómo se llama? En estados de WhatsApp y tal. Pero cuando hablas con ellos te das cuenta que no están agradecidos en lo absoluto, que están amargados, que viven obstinados y tal. Bueno, lo de obstinados no sé si sea lo mismo, porque yo defiendo la obstinación. Pero hablo es de lo amargado, de lo desagradecido, del señalamiento constante en forma de reproche. Porque una cosa es señalar objetivamente con una intención y con un planteamiento para cambiar algo, modificarlo y tal, en función de mejorar. Eso es otra cosa. Pudiéramos llamarlo crítica constructiva si quieres. Pero al fin de cuentas tendrías que señalar, tienes que darte cuenta de algo, sobre todo si es en conjunto, si no es contigo mismo. Pero no es lo mismo que andar criticando o reprochando, haciendo sentir mal al otro, dejándole dar en cuenta que está mal y lo está haciendo mal y que no sirve, por ejemplo. Em, en ese aspecto, les repito, para retomar la idea, yo he tenido mi contraparte y evidentemente ha sido mi pareja, con la que me siento totalmente agradecido y lo digo habiendo aclarado todo lo demás, lo digo con un real sentimiento de agradecimiento, de fortuna. Yo siento que soy afortunado de poder tener a Isbe a mi lado, de ser mi cómplice, mi amante, mi compañera, mi amiga, eh, mi confidente. Sin embargo, una de las cosas que le admiro es la capacidad de tolerancia. Creo que se debe a su manera de ser, simplemente, porque les decía, yo defiendo la obstinación porque soy obstinado. Y cuando yo soy obstinado es que entiendo el por qué lo soy y también entiendo por qué otros no lo comparten, ¿vale? Pero es mi decisión y no lo veo como algo negativo, todo lo contrario. Pero a muchas personas esto le puede generar un choque, ser chocante, al igual que mi antipatía. Yo considero que no soy propiamente simpático,
me considero bastante antipático, estoy consciente de ello y repito, no lo veo como algo negativo que tenga que modificar o cambiar. Regular y saber comportarme es una cosa, pero no es que yo voy a cambiar mi antipatía siendo hipócrita o que vea que es eso, está trayendo algo negativo en mi vida y tal. No, pero sí regularlo y por ejemplo con Isbe intento regularlo porque sé que soy así, lo acepto, lo reconozco y lo uso. Y cuando lo uso, trato de hacerlo de forma consciente, porque cuando se me sale, simplemente estoy dejando que mi instinto reaccione y puedo ocasionar una molestia o un daño y no es mi intención. Entonces, pero no deja de ocurrir. Y frente a eso, ella ha tenido una tolerancia extraordinaria y una paciencia que ella dice que no tiene, pero definitivamente sí, sí la tiene. Sí tiene. Considero que tiene más que yo. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo no dejo de ser egoísta porque siempre pienso en mi bienestar, o sea, en ese aspecto yo me he dado cuenta, y no es que lo aplauda, me estoy dando cuenta desde hace un tiempo para acá, que he sido bastante egoísta. Y no me interesa reprocharle a ella ni ver sus cosas malas, porque obviamente las tendrá, las tiene, no las tendrá, las tiene, estoy consciente de cuáles son y todo, pero creo que uno tiene que aprender a ser agradecido y ser agradecido es contrario a estar reprochando. Que no es lo mismo que señalar, repito, cuando se requiere un cambio porque está perjudicando. Ya eso es otra cosa. Pero hablo del ser en sí, yo no tengo nada que reprocharle, todo lo contrario, porque a pesar de mi egoísmo, a pesar de mi empecinamiento en hacer cosas que me agraden y tal, yo intento obviamente colaborarle, a estar al pendiente de ella, de su satisfacción y tal, pero hay cosas con las que no comparto. Y sé que algunas personas que escuchen esto, si son mujeres, me caerán encima y les molestará, qué sé yo, y me mandarán a la porra. Pero yo tengo una negativa, por ejemplo, para con las flores. No me preguntes por qué. Quizás una rosa para mí tiene un significado específico y una rosa en particular, una rosa. Una rosa de color rojo. Rosa roja. Eso rosa es un color, pero bueno, en fin, tú me entendiste. La flor, no sé cuál será su nombre científico, biológico, pero lo conocemos como rosa. Vino tinta, o sea, ese rojo intenso que se va degradando hasta llegar a negro, me encanta. Del resto, no hay ninguna flor que me guste. Visualmente, en la naturaleza. Se ven bonitas como parte del paisaje. Más nada. Pero eso de estar regalando un ramo de flores conmigo no va. Primero, porque soy alérgico y ya de por sí me causa un rechazo. Es decir, soy sensible al polen, entonces claro, me genera alergia. El cuerpo rechaza cualquier olor de ese estilo, entonces ninguna flor me es agradable. Y un ramo donde hay ese olor a vegetal, a mata marchita, seca, húmeda, tal, no me gusta. Entonces yo no veo atractivo, no siento placer en regalar un ramo de flores. Lo lamento, pero no me siento. Entonces, como yo no me gusta ser deshonesto, digo que soy egoísta porque estoy pensando en mí y no pienso en lo que a la persona le gusta. ¿Pudiera eventualmente cambiarlo? Sí, claro, con una buena base económica yo puedo mandar a comprar un ramo de flores y enviárselo, claro, pero no la tengo, así que prefiero regalar un chocolate, hacer una comida, salir de paseo, regalar un masaje, cualquier otra cosa antes que un arreglo floral o un ramo de flores, o como le quieras decir, no me gusta. Eh, muchos no. Un par de personas me dijeron en una oportunidad, y si las regalas artificial, estaría siendo egoísta porque estaría haciendo algo para mi beneficio, pero algo que probablemente a ella no le guste. Tendríamos que conversarlo, pero estoy casi seguro que no le gusta. No le gustan las cosas artificiales de ese estilo, ¿no? Ni flores, ni matas artificiales, eso no le gusta. Entonces, no veo mucho sentido en regalar. Ahora, no es lo mismo de quizás un detalle, una manualidad de hacer, lo he hecho, una manualidad donde simula una flor, una cosa. Ah, ok, claro, pero es el detalle. No es lo mismo que el ramo de flores que a ella le gusta. Porque a él, el tema está en que a ella sí le gusta y a mí no. Entonces, no sé. Eh, no estoy planteando un problema para que me lo soluciones. Estoy deshogándome. ¿Ok?
Eh, pero sí me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿A ti te gustan las flores? Porque a mí, repito, ya quedó claro que no. ¿Eres de los que te gusta regalar flores? ¿Eres de los que te gusta que te regalen flores? Coméntamelo ahí para ver. Solo por curiosidad estadística. Yo considero que hay más gente que sí le gusta eso. A mí realmente no me gusta para nada. Eh, Hablando de tolerancia, hablando de egoísmo, hablando de ser agradecido y todo lo demás, yo quería aprovechar este espacio de desahogo para... eh, a ver, es complejo lo que voy a tratar. Es un tema de hermanos. Yo tengo un sentimiento agradable. Yo amo a mis hermanos. Lo que pasa es que no quiero simplificarlo, ¿no? Y no quiero sonar a cliché. Porque sí, yo amo a mis hermanos. O sea, los quiero muchísimo. Los admiro muchísimo. De verdad que me causan una admiración y un orgullo tremendo, ambos. Yo tengo más hermanos. Tengo una hermana mayor, ciertamente. Pero no hablo de ella porque yo no tengo una relación cercana con ella. Eh, Voy a comenzar por ahí, obviamente porque es la mayor. Mi hermana mayor, yo la conozco cual telenovela latinoamericana en segundo grado de primaria. En segundo grado de primaria, yo tenía una compañera que por alguna razón yo le caía mal y ella me caía peor. No recuerdo exactamente, ha pasado mucho tiempo, claro. Yo no recuerdo exactamente cómo se suscitaron las cosas, pero en algún momento, yo me voy a echar la culpa hoy porque realmente no recuerdo, insisto, pero en algún momento yo comencé a agredirla, no físicamente, yo comencé a agredirla porque le empujaba el pupitre o le rayaba el cuaderno. De eso me acuerdo, de rayarle el cuaderno. Por ahí sí me acuerdo un conflicto. Pero esto llegó a trascender al punto de jalarnos el cabello. Tenía cabello en ese momento, claro. De hecho, yo tenía abundante cabello. Yo no vengo a tener cabello de hace 10 años para acá, que suena bastante, y sí, lo es. Pero desde hace 10 años para acá es que yo decidí no tener cabello. Y sí, lo decidí. Yo no es que tenga una alopecia y sea calvo. No, me gusta. Y así que muchos me lo dicen como denigrándome, ¿no? Ay, calvo, estás calvo y tal. Mírate un peluquín. En realidad como que no entienden qué es lo que yo busco. Yo quiero quedar así, o sea, yo me quedé así adrede, a propósito. Eh, Afortunadamente tuve cabello como quise. Me lo alicé, lo tuve súper largo, largo, medio corto, corto, decente, en fin. Tuve el cabello como me dio la gana, me hice bucles, drelos, de todo. Yo hice con mi cabello de todo. Hasta que decidí quedarme. Sí tengo, a ver, yo dije que no tengo alopecia. Desde el punto de vista clínico, sí la tengo porque tengo un pequeño claro en la parte de atrás, así como se le hace a los monjes aquí. Tengo como que un pelón, digamos, al igual que creo que es por aquí, creo que se me da un pelón. Pero mi cabello crece normal y yo tengo que estar constantemente afeitándome. De hecho, he estado indagando a ver cómo se hace para matar el folículo como tal. Puede sonar absurdo desde el punto de vista biológico, pero es que no quiero tener cabello. Pero bueno, en fin, me desvié muchísimo del tema. El tema con esta niña, la compañera de clase, yo la empecé a molestar. Repito, me estoy echando la culpa. No estoy consciente ni seguro, ni me acuerdo quién comenzó qué, quién lanzó la primera piedra, pero lo cierto es que se suscitó y yo seguí el juego, donde nos empezamos a agredir hasta el punto de llegar a agredirnos físicamente. Aclaro que éramos unos niños, segundo grado de primaria. Tengo ni 7 años, quizás. ¿Había una conciencia? Sí. Pero en mi defensa, ella también me agredía de forma fea. ¿Ok? Así que digamos que hubo un momento en el que entramos en un círculo vicioso de agresión donde yo no la toleraba en lo absoluto y ella a mí tampoco. Y si se preguntan cómo llegó a esto y los profesores no se dieron cuenta, bueno, yo no voy a sonar a cliché, a viejo, al decir que eran otros tiempos. Sí, creo yo que era de otra forma que se manejaban las cosas en los colegios, había como un poquito más de libertad. Y ciertamente lo hacíamos cuando la maestra no oía. Hasta que
La maestra lo vio. Llegó un momento en que los cuadernos estaban muy, muy deteriorados porque nos los rayábamos hasta que yo creo que le arranqué una hoja del cuaderno, eso trajo problemas, nos agarramos de los cabellos y tal, hasta que no, yo no la iba a golpear claramente, yo a esa edad ya tenía conciencia para golpear, créanme que sí, pero a ella no la golpeé. Lo que sí se fue como empujarla, jalarla, ¿cómo se llama? Jalarle el cabello y eso. Y creo yo que incluso fue por defensa, porque ella sí fue así como brusca y ajá. Lo mío era tratar de dañarle las cosas, ¿no? Nos teníamos un odio. No me preguntes por qué, ni cómo, ni qué ocasionó o detonó la acción, pero nos teníamos odio. Yo no la toleraba en lo absoluto a esta compañera de clase. Hasta que citan a nuestros representantes, porque ya era evidente y había trascendido. Y en ese colegio el representante, digamos, oficial era mi papá. Mi papá va a la reunión, a la citación, y va la mamá de esta compañera a la citación. Tengo entendido que sucedió algo como que, ¿qué hace está aquí? Y ella sorprendida, que le pregunta a mi papá que qué hace él ahí y tal, porque se conocen. Y dice, vengo por mi hija y tal, y dice, yo también. Y ahí es donde mi papá se entera que tiene una hija con esta otra persona, porque pues se la había ocultado y tal, y que sí, bueno, novela que no, ni me interesa en realidad, la conozco, pero a lo mismo, no es importante para la historia. Y resulta que, bueno, la compañera que yo detestaba era mi hermana, efectivamente. Y me entero entonces, de hecho creo que no me enteré inmediato, sino pasó un tiempito más hasta yo enterarme que esa persona a la cual yo odiaba y detestaba era mi hermana. Eh, pues hubo un rechazo de su parte clara y obviamente porque no creció en mi núcleo familiar. Ya yo tenía a mi hermano y todo lo demás. Ya mi hermano había nacido, así que sí, yo tenía como unos 7 u 8 años de edad cuando eso ocurrió. Eh, y mi... Sí, como 7 u 8 años de edad. Y si bien ella es mayor, tampoco es que sea mucho. Tenemos la misma edad por meses o algo más, ¿no? Mi papá no tuvo a esta hija, digamos, de forma ilegal, si así lo quieres y tal. No, no, no. Mi papá siempre ha sido una persona correcta. Y estoy seguro que de él haberse enterado que esta persona estaba embarazada, quizás yo no hubiese nacido y la relación entre mi mamá y mi papá no se hubiese dado. Pero él no lo sabía, conoce a mi mamá, o creo que ya se conocían, pero termina saliendo con mi mamá, se empatan, no pierden tiempo, nazco yo, eh, y se entera luego de unos cuantos años que tiene otra hija. Para esta niña, obviamente, eso fue un impacto, porque enterarse que existe una familia, quién sabe que, capaz me lo dijeron, pero no me acuerdo qué historia tendría ella oficial de su papá, que es mi papá. Eh, Y saber que existe un núcleo familiar y que existe algo que ella no tuvo, debe haberle causado un cierto rencor en su momento. Eh, y creo que eso trascendió porque incluso hubo un acercamiento posterior, mi papá la reconoce, ella poco a poco se va dando esa relación con mi papá. Obviamente no es una relación normal, es una relación bastante atípica porque pues, no creció con ella, no la crió. Eh, no estaba en nuestro núcleo familiar tampoco. Creo que en un diciembre intentó compartir, o sea, ella estuvo con nosotros, creo que no se sintió agradada, mi hermano y yo tampoco, pero o sea, no había una conciencia de qué era lo que ocurría. Lo cierto es, cuento corto, que me estoy desviando y mucho. eh, yo con esta hermana no tengo una mala relación, pero no hay una relación, digamos, cercana, porque durante ese tiempo, ese periodo, ese breve periodo juvenil, donde hubo un acercamiento familiar y un reconocimiento de mi papá por ella y se hizo cargo en lo que pudo y tal, en lo que se le permitió, obviamente, y poco a poco hasta que se consolidó una buena relación, ese proceso, ella y yo no la llevábamos bien. O sea, no fue agradable. Hubo siempre choques, aunque lo hacíamos por respeto, porque se nos obligaba, eh, sí, se nos obligaba, es que no hay otra palabra, se nos daba la orden de llevarnos bien. ¿Ok? Respeta, respeto y tal, parte mutua, no sé qué.
Pero los problemas seguían, incluso a las manos llegamos en un par de ocasiones. Y no me siento orgulloso de lo que estoy diciendo. Pero es la realidad. O sea, me acuerdo un episodio en unas vacaciones familiares a la playa, en casa de familiares, por cierto, lo cual pues da mayor vergüenza para los involucrados en ese momento. Y créanme que yo era un sinvergüenza en ese momento y me interesaba poco lo que los demás opinaran. Creo que eso me sigue pasando, pero me refiero al comportamiento social. Me empinaba un bledo y nos entramos a piña, ahí sí fue feo, que nos tuvieron que separar y llegó mi papá y bueno, yo siempre le he tenido como, siempre le tuve en su momento como hasta miedo a mi papá cuando se molestaba, ¿no? Creo que hoy en día, o sea, hoy en día viendo en retrospectiva y comparándolo con otras relaciones, creo que es normal, pero lo importante es el respeto. Pero más allá del respeto, yo le tenía miedo a la molestia de mi papá y cuando mi papá se enteró que nosotros nos estábamos entrando a piña, ay, mi madre, yo me quería morir. Pero bueno, lo cierto es que después de eso, pues obviamente civilizamos, maduramos y se consolidó una relación, pero ella su vida, yo la mía y eventualmente coincidamos en una que otra cosa. Muy, pero muy eventualmente le pregunto cómo está o ella manda un mensaje y ya. Ya tiene dos hijos, sobrinos que son una preciosura de personas, los quiero mucho, pero al igual que con el resto de mis familiares, yo, ya lo dije anteriormente, no soy una persona que está encima de los míos. No, 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 yo con cierta distancia respeto, amo y quiero a todos y estoy al pendiente, pero con distancia, no estoy constantemente con ellos. Eh, Como veo que lo hacen otros, y no es que esté mal, pero no es mi caso. Eh, y siendo así, pues con ella es aún más distante. Por eso hablo de mis dos hermanos, no involucrándola a ella. Tengo mi hermano consolidado en el matrimonio y en el núcleo de hogar en el que crecí, mi hermano menor, cual le llevo unos 4 años y medio, eh, del cual pues, si hay alguien en la vida, en esta vida, que conoce más que mi pareja algo de mí, es mi hermano. O sea, mi hermano no hay nada que yo le pueda ocultar, aunque quiera, porque lo sabe, lo conoce y me conoce. Entonces, creo que si con alguien yo no pudiera ser deshonesto, tratar de ocultar algo, nada es con mi hermano. Porque él lo sabe, lo intuye, lo reconoce y lo memoriza, o sea, porque obviamente convivimos toda nuestra infancia y parte de nuestra juventud juntos. Parte de nuestra juventud porque hubo un momento en que mi papá y mi mamá se separan y pues lo típico, ¿no? Ya adolescencia, entrando en la adultez, estábamos unos allá, otros acá y hubo momentos en los que no compartíamos juntos. Pero no nunca ha dejado de ser mi hermano. Pero mi mamá tuvo una hija ya en un segundo matrimonio que considero parte de un núcleo familiar, aunque no lo es como tal, ¿no? Eh, ya yo no vivía en el hogar, ya yo me había de alguna manera independizado o semi pseudo independizado, bueno, historia larga que contaré en otro momento, pero ya yo me había pseudo independizado, así que mi hermanita, que le llevo bastante, ella tiene, le doblo la edad, literalmente, así que nada, para mí es casi, casi una hija en cuanto a edad se refiere eh, fácilmente. De hecho, mucha gente lo confundía cuando ella estaba más chiquitita. Me decían que si yo tenía una hija, ¿no? Me vieron, porque tal. Sin embargo, yo con ella, la crianza es distinta. No, no tengo esa figura de hermano con el que convives, peleas, discutes, amas, quieres, tal. No. Pero yo en lo particular los quiero mucho, tanto a mi hermana como a mi hermano. Pero precisamente por lo que he venido comentando, y es lo que quiero terminar diciendo, yo no soy tan cercano y eso empieza a pasarme factura porque mis hermanos también son distantes. Entonces, si tú me preguntas hoy cómo están mis hermanos, yo sé que están bien porque obviamente mantenemos una comunicación lejana, distante, y hay algo particular que sé cuando algo está mal y viceversa. Ellos saben cuando algo está mal. No es necesario que lo digamos. No me preguntes por qué, cómo se da esto. No tengo ni la menor idea. Pero hay como una pequeña intuición de, oye, yo sé
Por ejemplo, recientemente sé que mi hermano está pasando por alguna vicisitud, por una situación un tanto estresante y yo lo percibo. Claramente, bueno, claro no está, pero lo aclaro. Él no es tampoco de las personas que se abre con todo el mundo y le dice a todo el mundo sus problemas, ni mucho menos. Yo sé que si lo llamo y le pregunto, "Epa, ¿cómo está?", me va a decir, no, no pasa nada. Pero la verdad es que sí sé que algo está ocurriendo y bueno, ya me enteraré. Pero sé que en este momento, estoy grabando, estos días pasados ha estado algo alterada su vida de alguna forma. Mi hermana, bueno, su estrés normal de vida no cotidiana, nada, nada extraordinario, nada de que preocuparse. A diferencia de con mi hermano, percibo que hay algo que sí. Pero con mi hermana, pues no. Pero no es porque nos llamemos todas las semanas y, épale, ¿cómo está la cosa? Estoy haciendo esto, sus planes, sus proyectos, en qué va, cómo no va, cómo está la salud, si subió, bajó, enfermó, tal. No tengo idea. No tengo idea. Le repito, si alguien me pregunta, yo diré, está bien. ¿En qué andan? No sé. No tengo la menor idea. ¿Qué les gusta? ¿Sí? Porque uno cambia constantemente y lo que yo puedo asumir que les gustaba cuando compartimos hace un año, no, hoy no sé. Entonces, la verdad no lo sé. Cuando digo que me pasa factura es que precisamente ahora siento la necesidad de estar como más cercanos con ellos, pero yo no los puedo obligar a algo, no puedo inducirlos a algo por lo que no hemos estado acostumbrados a hacer. Y cuando lo intento, percibo de parte de ellos un rechazo a, de pasa, ¿sabes? Esto no eres tú. Entonces, cualquiera iría a conversarlo, a hablarlo, bueno, no, no sé cómo hacerlo en realidad. Pero la realidad es esa, ¿no? Que hay como una distancia que ahora como que me pega. No sé, es ahora, en realidad. Nunca me había pasado. Yo siempre respetaba a ellos allá, yo acá. Es que antes también había como un cierto control de mi parte de observación. O sea, yo tenía un control observacional. Me explico. Yo sabía en qué andaban, qué estaban haciendo, ya sea a través de amistades, mis padres o algún tío, algún conocido y tal. Yo sabía en qué andaban cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, con mi hermanita, eh, sonará feo, pero yo incluso hasta la vigilaba, sabía quién era la amistad con la que salía, indagaba quién era esa persona, con quién andaba y tal. Llámenme lo que sea, pero yo trato de proteger a los míos y saber que están bien. Y bueno, esa era mi forma de hacerlo, además sé hacerlo. Entonces, claro, yo estaba vigilando, sin invadir la privacidad, pero sí vigilaba, ¿no? O sea, ¿con quién anda? ¿Y quién es esa persona? Pero como yo no la iba a interrogar a ella, ni mucho menos, simplemente hacía mi trabajo de inteligencia, indagaba con quién andaba, quiénes eran, quiénes son, quiénes son los representantes padres de esas personas, con quiénes se juntan. Siempre lo hice con mi hermano antes incluso de desarrollar técnicamente estas capacidades, lo hacía con mi hermano, pero por un tema de otra índole. A ver, yo con mi hermano en la juventud, en la adolescencia, en la niñez, mi papá siempre y mi mamá nos inculcaron en estar pendiente de tu hermano, tú eres el mayor, ¿no? O sea, siempre te dicen eso. Y yo me lo tomé muy a pecho, o sea, yo con quién anda. Además que si algo hacía mal él, hacían sentir que la responsabilidad era mía. Entiendo que esto probablemente no está bien visto y hoy en día mis padres están conscientes que eso no, no debe ser así, pero ocurrió, en un momento determinado eso ocurrió. eh, y yo lo asumía, ¿no? Incluso de mala forma, o sea, como que era mi responsabilidad, cuando no, no lo es. Simplemente soy un hermano y mi conducta es lo único con lo que yo debo estar pendiente y que yo sea un ejemplo, más nada, eso es la realidad. Pero lo hacía de otra forma, ¿no? Como que si yo fuese el papá o la autoridad y eso no, no es. Eh, pero fui desarrollando eso, ¿no? De estar al pendiente, de indagar con quién andas, quién es y tal, y no preguntarle de forma directa, sino que yo lo hacía por mi cuenta. Eh, Luego esto lo desarrollé técnicamente y aprendí, eh, digamos, estas habilidades, esta profesión de inteligencia, de indagación y tal, y lo apliqué, no solamente con mis hermanos, también con sobrinos, con familiares y tal, a ver que estaban bien, y con quién se relacionaban, con quién hacían negocios, no lo fuesen a embromar y tal. Eh, pero yo ese poder ya lo perdí, o sea, ya yo no tengo conexiones, ya yo no tengo esa misma capacidad técnica, el tiempo me ha desviado a hacer otras cosas, y mis hermanos pues están distantes físicamente, aunque hay una que está cerca, mi hermana sí está cerca, pero mi hermano está más distante, entonces es más complejo saber de ellos y estar al pendiente de ellos. Yo no sé cómo sea la relación de otras familias, de otras personas.
Me gustaría conocer si tú tienes un hermano o hermana con la cual tú tengas una relación más cercana, de amistad así fraternal, tipo gemelo morocho, no sé. No es mi caso con mi hermano, no es mi caso con mi hermana. Los amo, los quiero, los adoro. Sé que el sentimiento es mutuo y me lo demuestran, lo dicen y lo demuestran no diciéndolo. También lo dicen, pero poco, pero lo dicen. Eh, Ellos no son precisamente un osito cariñoso, pero sí lo demuestran. eh, y queda evidenciado en sus acciones, en el estar al pendiente de una u otra manera. Yo sé que sí. Además, si yo en algún momento determinado llego a necesitar de ellos y se los solicito, estoy 100% seguro de que están allí. O sea, por ahí no va el asunto, sino más bien un sentimiento de lejanía que creo que es natural cuando llegamos a cierta edad y cada uno tiene su vida, creería yo. Pero también he visto otro tipo de relaciones donde hay una cercanía y la admiro. O sea, yo digo, a mí me gustaría, me hubiese gustado que con mis hermanos se hubiese dado ese tipo de relación, pero no la tengo, no la tengo. Entonces, nada, quería desahogarme eso. Y con respecto a mis hermanos, yo no soy egoísta. eh, por el contrario, yo creo que he sido más egoísta con mi pareja que con mis hermanos. Y puede no ser justo, pero esa es la realidad. Me gustaría conocer, tú tienes una situación similar, parecida o totalmente contraria. Déjamelo ahí en los comentarios para enterarme por chisme nada más. Yo quería hablar de otra cosa. Quería compartirles que como parte del trabajo todavía estoy dudando de cómo hacerlo. Yo creo que lo voy a hacer igual aquí en el mismo canal, pero se me dificulta algo. Yo al principio les estaba comentando de que es difícil eh, plantearte un norte con respecto al desarrollo en las redes sociales de contenido. Crear contenido necesita de un esquema, pero no nada más por el orden que tú tengas para dar, para mostrar lo que quieras mostrar, sino más bien una estructura, digamos, de sentido hasta comercial, si lo quieres ver así, porque vas a trabajar con una plataforma que requiere de información para saber a quién mostrarle lo que tú haces, ¿vale? Por ejemplo, si eres cómico, la tienes clara. Sin embargo, si eres cómico, la plataforma te va a etiquetar y necesita etiquetarte para saber a quién mostrarle tu contenido. Porque no es lo mismo un humorista, valga la redundancia, de humor negro a un humorista blanco, ¿ok? A un humorista de humor blanco, de humor friendly. Eh, entonces, claro, hay una diferencia de mercado, ¿ok? ¿A quién le muestro qué? Entonces, mi contenido es un tanto variado porque yo, en este caso, estoy haciendo algo muy personal, es un blog de Luis, ¿ok? Eh, Tipo, no sé, pónganle el sobrenombre que ustedes quieran, yo lo llamo programa, pero como ustedes les dé la gana. Que es simplemente hacer esto, ¿no? Hablar, desahogarme, dar mi opinión acerca de cosas, chismearles de mi vida que no les importa, pero a mí me pareciese que sí. Eh, y dejar como un registro de cómo pienso y qué pienso o qué pensaba yo hace un tiempo para cuando lo vuelva a ver. Eh, y bueno, en fin, quizás otros objetivos más, pero lo cierto es que esto es muy personal. Mientras que hay otro contenido que va en función de mi trabajo, que es trabajar en despertar la conciencia sobre la salud física principalmente, pero la salud en general del individuo. Ese es mi trabajo. O sea, yo, si bien es cierto, soy profesional de la salud en el área de terapias manuales, quiropráctico específicamente, yo he venido trabajando y desarrollando la posibilidad de estructurar sistemas para despertar conciencia en el individuo de hacerse cargo de su propia salud física. Sé que es complejo, no es algo atractivo comercialmente porque no te estoy vendiendo una píldora para quitar dolor, por ejemplo, ¿ok? Sino es algo un poco más complejo, más profundo, y pero que realmente es una herramienta que sirve y funciona para evitar el deterioro de las personas, sobre todo a nivel físico, a nivel articular, a nivel muscular. Entonces, claro, ese es el área en la que yo me he profesionalizado, en la que trabajo, pero también necesito compartirla, difundirla, digamos, a masa. Y entonces aquí se me presenta un problema, porque YouTube, este canal en particular, donde esté saliendo esto, que no tengo ni idea, porque al momento que estoy grabando todavía tengo un desorden,
No sé si hacerlo en el canal donde igual comparto el tema de salud o hacerlo en otro canal que parta de cero. Ahora que lo digo en voz alta, creo que eso va a ser. Así que voy a tener estos dos canales y al final son tres canales que tengo, porque tengo el canal donde hablo de Código 2020, que es un programa de entrenamiento que está ahorita activo. Hablo de todo el tema de la salud y todo lo demás. Creo que se lo voy a mantener y lo voy a dejar así. Ahora que lo digo en voz alta, creo que es más coherente, pero es más trabajo, porque tengo que trabajar en alimentar ese algoritmo para llegar, para tener más alcance. Pero si yo hago esto en el mismo canal, como que se mezclan dos cosas que nada que ver y probablemente el algoritmo entonces termine llevándome a alguien que no le guste y le interesa lo otro y no lo ve porque lo primero que vio es esto. ¿Se entiende? Si no lo entiendes, no importa. Lo cierto es que lo personal voy a tener que abrir otro canal. Y tengo el otro canal, que es el de hobby, que es el de KS Panther, que les hablé en el programa anterior, les hablé ayer. Ese programa o ese canal, perdón, lo que transmito son cosas de videojuego, específicamente de un videojuego actualmente, probablemente otro será después, no lo sé. Pero por ahora hay un videojuego en particular que es el que me apasiona, que es el que juego, que es con el que me distraigo y comparto con algunos compañeros. Eh, Otra especie de deporte. Y bueno, nada que ver con nada de esto, así que totalmente aparte. Así que son tres Luis, KS Panther, Luis Quiro, que creo que voy a mantenerlo y es donde voy a colocar el otro contenido, y este que va a ser únicamente para sí Luis. Así que son tres algoritmos que debo alimentar, tres tipos de contenido en los que debo trabajar. eh, y será, será. Creo que eso es lo que voy a terminar haciendo. Gracias por escuchar una locura que puede sonar incoherente, que es una divagación total. No sé si está bien dicho lo que acabo de decir o si existe la palabra de divagación, pero estoy divagando. Hablo no sin sentido, pero no con un objetivo específico. Es simplemente un programa de Snapchat, un programa donde voy a vomitar mi opinión, chismear sobre mí, hacer un autoanálisis reflexivo quizás. Eh, Esta sería mi psicoterapia, no antes, no mejor dicho antes. Eh, Así que espero la disfrutes, espero te sirva de algo, aunque sea para pasar el rato, te burles y no dejes de interactuar. No sé quién eres, no te voy a juzgar en lo absoluto, pero tú tienes el poder de juzgarme, de meterte conmigo, de decir lo que tú quieras, de escribir ahí, qué ridículo, qué absurdo. Oye, mira, ¿sabes qué? Eso me hace sentido. No te sientas mal por esto, que a mí también me pasa. O mira, la estás embarrando porque no es así. Esto debe ser así. Lo que coloques allí, siéntate libre de hacerlo porque nadie te va a juzgar. Eso es esa es la ventaja, digamos, de las benditas redes sociales. Así que, mensaje de hoy, siéntete agradecido. Nos vemos en la próxima. Sí, Luis.